Señores, bienvenidos al canal. Vamos a comenzar con lo que está pasando en el teatro ucraniano. Vamos acá al Oblast de Kharkov. Ahora vamos acá al Oblast de Kharkov, donde tenemos en este sector que anteriormente le llamaba yo el caldero de Rigoskil, pues cada día se está cerrando más y acá hay una gran sección del frente que ha terminado definitivamente ya cayendo en manos de la Federación. Solo quedan algunos poblados más para que todo este sector quede en manos de la Federación. Como pueden ver, todo esto ha caído. Ahora primero vamos a ver la parte más táctica. Como pueden ver acá, campos abiertos, líneas de bosque, y acá tenemos estos dos poblados. A ver, tenemos primero el poblado de Kipsherivka y luego tenemos el poblado de Novosinove. Ambos poblados pues están muy próximos a ser tomados por la Federación. Básicamente, a ver, la Federación toma toda esta área, toma este sector, y bueno, acá posiblemente se termine tomando ya también este sector, ¿no? De esta manera. Básicamente es lo que se esperaría. A ver acá, es lo que se esperaría porque la posición de las fuerzas de la Federación es bastante favorable. A ver si lo pongo de esta manera. Vamos a marcar estos poblados. A ver, tenemos acá el poblado de Kurilivka. Tenemos acá que las fuerzas de la Federación han entrado por esta zona, en toda esta área. Luego se dirigen aquí y finalmente toman este sector. Lo obvio, ¿no es cierto? Van a ir a por este sector también y van a ir a por este sector. Entonces aquí tenemos los poblados que probablemente van a caer. Toda esta área también es muy posible que se intente tomar de esta manera. Así que ya básicamente todo este perímetro va a terminar cayendo en manos de la Federación. Ahora, después de mucho tiempo hemos vuelto a ver algún avance más o menos relevante en el área de lo que es el caldero de Rigoskil. Otra vez, este proceso es bastante lento y así vamos avanzando. Anteriormente ha habido avances en lo que es Zaporilla, en Donetsk, incluso en Dnipropetrovsk, en el Oblast de Dnipropetrovsk, pero ahora tenemos el avance en el Oblast de Kharkov. Así de a poco se va rompiendo las líneas, se va generando microcolapsos en las líneas de frente y se producen estos avances. Ahora, como digo, obviamente este avance, alguien podría decir que las fuerzas ucranianas tienen la posibilidad clara de hacer esto, golpearles por los flancos, pero también, como les suelo decir en muchos videos atrás, hagamos memoria, cada vez que las fuerzas ucranianas han tenido la oportunidad de hacer esto, pues no lo han podido hacer, ¿no? Esas oportunidades se han perdido precisamente por una cuestión de recursos, porque lanzar los contraataques requiere recursos, y precisamente las fuerzas de la Federación avanzan cuando han quebrado la línea. En ese sector los recursos por parte de los defensores ucranianos se han acabado y tiene que pasar un tiempo para que se recompongan en retaguardia. Así que bueno, así tenemos las cosas en este sector. A ver, estos poblados, como digo, es lo más probable que caigan. A ver, voy a poner el mapa de esta manera para que sea un poco más amplio. Aquí en celeste está el área del río Rigoskil. Obviamente lo que se pretende es tomar todo esto. Todavía queda este poblado, Lushivka. Ahora lo vamos a marcar así ya. Quedan estos dos poblados. Y tenemos acá arriba este poblado de Kurilivka. La penetración de las fuerzas de la Federación en toda esta área. Entonces ya es obvio, en algún momento se va a terminar avanzando de esta forma, por acá y por acá. Es una situación ya inevitable esto, solo es cuestión de tiempo. Y ahí es donde entra pues mucho el criterio de las personas que ya conocen la dinámica de esta guerra y no van a estar pidiendo pues que esto se resuelva en 48 horas, ¿no? Sino que saben perfectamente todo el tiempo que va a demorar eso. Probablemente dentro de algunos meses veamos que las fuerzas de la Federación llegan a esta línea blanca, o cuestión de semanas. Porque también se está combatiendo en otros sectores
y en otros sectores se está también avanzando. Y ese es el problema de la perspectiva otanista que privilegia la guerra de movimientos. En la guerra de movimientos, la acción se realiza en un solo sector. Es como decir que solo la acción bélica, se realiza en este sector. En cambio, lo opuesto, la guerra de desgaste o atrición, pues realiza operaciones en múltiples sectores. Recordemos que la guerra eh, de atrición o de desgaste busca realizar múltiples operaciones con la finalidad no de quebrar el frente en primer lugar, sino de agotar las reservas y las capacidades del rival para defender su línea defensiva. Para defender la línea de frente, una vez acabadas las capacidades del enemigo para defender su línea, esa línea se termina colapsando, se termina rompiendo por algún lugar. Cuando se produce este colapso, es porque obviamente alcanzó el colapso estratégico las fuerzas defensoras, porque se han visto agotadas todas sus reservas. Ahí es donde recién pues la guerra de desgaste entra en fase de maniobra, la famosa maniobra acorazada, y en la doctrina soviética vemos el Adis Battle, ¿no? El ataque en profundidad, la batalla en profundidad, que ya es una cuestión un poco más táctica, pero es como es la última etapa de la guerra de desgaste. Todo lo contrario recuerdan en la guerra de maniobras. Lo primero es la maniobra acorazada, ruptura y explotación, operaciones combinadas. Todo suena muy bonito, muy de película, muy de videojuego, pero sabemos que la realidad es muy diferente. Y además en la guerra de maniobras se opera en un solo punto en concreto. Por ejemplo, acá sería el único punto. Y ahí, claro, en ese sentido vemos que se demora muchísimo tiempo en avanzar, pero nuevamente, por eso siempre hay que tener en cuenta en qué clase de lógica de guerra se está peleando. Así que bueno, ahora extendiéndonos un poco más ya al plano más geopolítico, recordemos que hay dos guerras pues bastante significativas, ¿no es cierto? Tenemos la guerra en el teatro ucraniano acá, en la parte norte. A ver, voy a marcar un momento. Tenemos la guerra en el teatro ucraniano y tenemos la guerra en el teatro de Medio Oriente. ¿Qué pasa con esto? Que aquí, bueno, en el teatro ucraniano se enfrentan las fuerzas de la Federación versus las fuerzas de Ucrania y sus aliados de la OTAN. Y en el teatro de Medio Oriente se enfrenta básicamente Irán, la República de Irán. No es la República, el Estado teocrático de Irán. No recuerdo en este momento la definición exacta, pero Irán es una teocracia, así que el Estado iraní versus los Estados Unidos y los israelíes. Esos son los contendientes acá. Curiosamente, dos polos de los tres polos están en guerra, ¿no es cierto? La Federación Rusa y Estados Unidos. Ambos se están enfrentando contra potencias, digamos, menores, y en el caso de Ucrania que actúa como proxy. Entonces aquí vemos que, inclusive vemos también que, Estados Unidos pues ha resultado bastante, digamos, frustrado en cuanto a sus expectativas iniciales. Destrucción de aviones aguas, pérdida de aviones de transporte, los F-35 fue alcanzado por un misil antiaéreo, derribo de aviones de F-15, F-18, así que vamos, o sea, y ahora esto recién comienza, y tenemos un poco más de un mes. Obviamente la Federación Rusa pues tiene muchísimas más pérdidas, porque también lleva 4 años de guerra. Aunque la diferencia de la guerra en el teatro ucraniano aquí es que, bueno, es una guerra terrestre, y es donde la Federación Rusa lleva la iniciativa estratégica, todo en un modelo de guerra de atrición o guerra de desgaste. En cambio, Estados Unidos acá pues pelea bajo una idea, bajo un concepto de guerra de movimientos, y usando el poder aéreo para alcanzar el objetivo de la guerra, el objetivo político, a lo que desde ya denota desconocimiento, incluso de temas históricos en cuanto a las guerras. Ahora, ¿cómo Estados Unidos puede cometer un error semejante? Bueno, John Bolton, recuerden este político un halcón estadounidense, básicamente, John Bolton, todos lo recuerdan.
afirmó en un canal de europeo, para France 24, que el señor Trump actúa sin estrategia. O sea, creo que eso es revelador y lo resume todo. Entonces, si no actúas con estrategia, ¿cómo actúas? Con pura táctica. Y ya nos dijo Sun Tzu que la táctica sin estrategia es el camino seguro a la derrota, mientras que la estrategia sin táctica es el camino más largo a la victoria. Diferencia fundamental, ¿no?, de nivel, podríamos decir, conceptual, pero que gracias a la ideologización de los mandatarios, porque los mandatarios y los gobiernos están profundamente ideologizados, y la ideologización pues hace incurrir en errores graves a los jefes de Estado, en este caso pues el presidente Trump, mezclado también con cierto sesgo psicológico supremacista al subestimar de gran manera al rival. Y por otro lado, vemos que, otra vez, el actuar con pura táctica militar, creyendo erróneamente, y eso ya debería ser bastante conocido, que solo la tecnología te va a dar la victoria, pues una vez más en la historia se ha comprobado que no es cierto. Todo depende del contexto del rival con el que estés peleando, del teatro geográfico en el que estés peleando, del objetivo político que estés buscando y de los aliados del amoblamiento geopolítico, podríamos llamar así, el contexto de alianzas a favor o en contra que se puedan jugar en ese enfrentamiento. Es multifactorial el asunto. No se resume todo a que mi tanque es más bonito, mi soldado es más valiente, o tengo portaaviones o avión de quinta generación. Eso es casi un infantilismo por parte de quienes pretenden pues hacer análisis de defensa desde ahí. Y señores, saben ustedes que es el 90%, el 99% lamentablemente en redes. Y otra cosa también está el dron. Con respecto al dron, ¿saben ustedes del dron Sting? Este dron ucraniano llamado Sting, pues es un dron antidrón. Ahora, eso no es novedad. Ya la Federación Rusa presentó drones antidrones, drones de impacto cinético. Obviamente es una tecnología que recién está saliendo, ¿no? Rusia lo ha presentado anteriormente, pero es más que obvio que va a madurar y va a ser un excelente sistema antidrón. Sobre todo antidrones Shahed, esos drones de largo alcance que se perfilan como una aviación sucedánea, ¿no?, en la labor de bombardeo o en la labor de interdicción. Se podría llamar que esto interdicción estratégica. Ya saben que en cuanto a la aviación, pues tiene ese nombre de bombardeo estratégico, interdicción estratégica, pero en el fondo valor estratégico no tiene, llega a nivel operativo su valor. Pero bueno, Occidente siempre poniéndole estos nombres, dándoles tanta relevancia a la aviación, que es importante, pero es complementaria. De hecho, incluso más relevancia puede tener la armada, la marina, también dependiendo si eres telurocracia o talasocracia. Por eso geopolítica es un bosque, no es un árbol. Hay que mirar muchos factores. También hay que mirar como el factor ideológico, pero como un árbol más de los tantos que hay. No solo centrarse en la parte ideológica. Hay gente que cree que geopolítica es igual a política. Por eso juzgan todo desde si eres de derecha o izquierda, cuando es completamente, no diríamos irrelevante, pero es solo un factor más a considerar. Y dependiendo del impacto que esto genere al momento de crear, designar tu objetivo político y los medios para alcanzar dicho objetivo político. Otra vez, geopolítica es multifactorial. Tiene tres instrumentos principales: la guerra, la economía y la diplomacia. En el caso de estas dos guerras, pues se usa el factor militar, la guerra, ¿no?, el arma militar. O se intenta alcanzar el objetivo político por medio de las armas. Ahí entramos ya en análisis de defensa, donde lo principal es lo estratégico, ya te lo dijo Sun Tzu. La estrategia sin táctica es el camino más largo a la victoria, pero llegas a la victoria. Entonces puedes prescindir de la táctica, pero la estrategia es lo fundamental, porque la estrategia, aún sin táctica, es el camino más largo a la victoria. Pero la táctica sin estrategia es el camino seguro a la derrota. Entonces, si no tienes estrategia, ya perdiste, por más maravillosa que sea tu táctica. Y esto también en historia ya se debió haber aprendido, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Los mejores tácticos de la historia, los alemanes. Los mejores tácticos de la historia, pero
tienen una carencia grave en lo que se llama, en lo que es el aspecto estratégico. Estratégico no es el tanque, estratégico no es el avión F-35 o el portaaviones. Estratégico es cómo vas a usar esos sistemas de armas para alcanzar dicho objetivo militar, que a su vez te permite alcanzar el objetivo político. Entonces, y además, ¿cómo vas a usar dichos sistemas de armas? Además de en el contexto que lo vas a usar. Que en el contexto me refiero en el teatro que lo vas a usar, el teatro sobre el terreno. Si es marítimo, aéreo, no, perdón, si es marítimo, terrestre, llanura, montaña, desierto. También, ¿dónde lo vas a usar? Lo vas a usar en el Mediterráneo, el Atlántico, el Índico, el Pacífico. Hay que considerar ello. También el contexto es contra qué enemigo lo vas a usar, qué capacidades tiene el enemigo. Segundo, el amoblamiento geopolítico, con qué aliados cuenta el enemigo, con qué aliados cuentas tú. Todo eso se considera al momento de ver en qué contexto vas a usar dicho sistema de armas o conjunto de sistemas de armas, porque no sé, es un solo sistema de armas, es un conjunto de sistemas de armas que pueden ser muy modernos, lo que seas, pero siempre actúan en conjunto. Ese conjunto de sistemas de armas, ¿en qué contexto lo vas a usar para alcanzar qué objetivo estratégico militar, que a su vez te va a permitir alcanzar el objetivo político? Porque si el objetivo que vas a alcanzar no te permite alcanzar el objetivo político, no es un objetivo estratégico. Porque la finalidad de la guerra es alcanzar el objetivo político, por eso gana la guerra quien logra el objetivo político. Entonces, no es solo un factor, no es solo que si tengo portaaviones o tengo F-35. Así que señores, bueno, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, denle like al video y nos encontramos en un siguiente análisis.